Voz de la Patria Grande. Rusia afirmó este lunes haber capturado un nuevo pueblo en el este de Ucrania, cerca de las fronteras de las regiones de Zaporizhia y Dnipropetrovsk, con las tropas ganando la partida en los soldados ucranianos que luchan. El ministro ruso de Defensa afirmó en un comunicado que sus fuerzas habían liberado el pueblo de Storojeve, en la región oriental de Donetsk. Se encuentra muy cerca de la pequeña ciudad de Velkia Novosilka, que sus soldados parecen estar cercando. También está a solo unos 15 kilómetros de las regiones de Zaporizhia y Dnipropetrovsk, más al oeste. Los rusos han acelerado su avance hacia la región de Donetsk, objetivo desde hace ya varios meses. El avance de los soldados rusos está acercando la línea del frente a la región de Dnipropetrovsk. Ucrania sospecha también que Rusia prepara una ofensiva en la región meridional de Zaporizhia. Las tropas de Moscú ya ocupan parte de ella, pero el frente meridional se ha mantenido relativamente estable desde principios de año en comparación con el frente oriental. Un gran ataque ruso supondría un desafío para el ejército ucraniano, cuyas fuerzas ya están al límite en las regiones orientales. Y actualizamos ahora los partes de guerra de ambos bandos, entre Rusia y Ucrania. Rusia dijo que sus fuerzas atacaron un aeropuerto militar ucraniano. Ucrania afirmó haber repelido múltiples ataques rusos, según los últimos informes de las dos partes del día de ayer. El Ministerio de Defensa ruso informó que en las últimas 24 horas sus fuerzas tomaron el control de 2 localidades y lanzaron ataques contra múltiples objetivos militares ucranianos, incluida la infraestructura de un aeropuerto militar ucraniano, fábrica de drones y lugares de concentración de mercenarios extranjeros. El sistema de defensa aérea ruso interceptó durante ese periodo múltiples misiles, cohetes y 100 drones ucranianos. Además, las fuerzas rusas continuaron atacando al personal y al equipo ucraniano en la región de Kursk, según el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que hasta la tarde de ayer domingo, las fuerzas ucranianas habían participado en más de 100 combates con las fuerzas rusas. Las tropas ucranianas repelieron con éxito múltiples ofensivas rusas, causando grandes pérdidas al personal y al equipo ruso, según la información del lado ucraniano. El ejército ruso entrena tácticas de combate. Buggies que transportaban un puñado de soldados recorren terrenos fangosos, aceleran por autopistas y maniobras también entre árboles en una zona boscosa. Los ejércitos y los ejercicios forman parte de un programa de entrenamiento que el ejército ruso lleva a cabo para sus soldados en un polígono de la región meridional de Krasnodar. Posteriormente, los soldados serán trasladados a sus unidades para su despliegue en el frente de batalla en Ucrania. Se cree que el comando militar ruso está cambiando de táctica, alejándose de los ataques frontales masivos a posiciones ucranianas fortificadas y en su lugar optando por enviar pequeños grupos de soldados a la batalla usando buggies y también motocicletas todoterreno para permitir una mayor movilidad y una menor vulnerabilidad. La ciudad natal de Igor Donetsk ha estado bajo control ruso desde el 2014. Es una de las 4 regiones de Ucrania que Rusia controla parcialmente y reclamó como propia en septiembre del 2022 en una medida condenada como ilegal por la mayoría de los países en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ataques contraofensiva de Ucrania sobre tierra rusa, y en este caso te mostramos las imágenes de un ataque del Kremlin sobre un depósito de municiones de Ucrania. Se intensifica entonces la ofensiva contra la nación liderada por Zelensky. En este caso los ataques son sobre un depósito de municiones
Esto dijo el Kremlin, que sus fuerzas llevaron adelante este ataque, mientras que Ucrania había afirmado hace horas nada más haber repelido múltiples ataques rusos. Esto según los últimos informes de las dos partes. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en la sesión informativa que sus fuerzas obtuvieron el control de un asentamiento y que lanzaron ataques contra objetivos militares ucranianos, incluido esto que te estamos mostrando, el depósito de municiones, también sobre vehículos blindados y sobre artillería autopropulsada durante las últimas 24 horas. Recordemos que el sistema de defensa aéreo ruso interceptó varios cohetes y decenas de drones. Además, las fuerzas rusas continuaron atacando el personal y el equipo ucraniano en la región de Kursk, según el Ministerio de Defensa del Kremlin. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que sus fuerzas habían participado en más de 100 combates con las fuerzas rusas. Por último, digamos que las tropas ucranianas continuaron tomando medidas para resistir los ataques rusos y repelieron con éxito múltiples ofensivas rusas, esto según la información del lado ucraniano. Moscú publica un video del trabajo de los artilleros rusos. Los artilleros envían saludos de batalla desde las orillas del río Dnepr, reza el comunicado. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado este sábado un video del trabajo de los artilleros de la Infantería de Marina de la Flota del Norte de la Agrupación de Fuerzas Dnepr. Los artilleros envían saludos de batalla desde las orillas del río Dnepr, reza el comunicado. Asimismo, el organismo comunicó que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 110 efectivos en la zona de responsabilidad de los grupos Norte y Dnepr a lo largo de las últimas 24 horas. Rusia destruye un tanque Abrams y otras armas occidentales en la provincia de Kursk. En la última jornada de combates, las tropas del régimen de Kiev han perdido a más de 300 militares en esta región rusa. Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan derrotando a las formaciones ucranianas en la provincia de Kursk y a lo largo de las últimas 24 horas, con el uso de fuego táctico operativo, artillería y aviación, han destruido varios vehículos bélicos y han eliminado a más de 300 militares del régimen de Kiev, ha comunicado este lunes el Ministerio de Defensa ruso. Además, el ejército ruso, en la última jornada de combates en esta región, ha destruido 2 tanques, incluido un Abrams, de fabricación estadounidense, 3 vehículos de combate de infantería, un Bradley, de fabricación estadounidense, un Marder, de fabricación alemana, y un CV-90, de fabricación sueca. Voz de la Patria Grande.